Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa. Estamos con el ministro Gonzalo Blumen, secretario general de la Presidencia. Ministro, hay una agenda súper contundente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿Cómo está, ministro? Muy contento porque hemos tenido muy buena semana en la parte legislativa, en los avances de la agenda. Yo creo que ayer fue un día histórico con esto que ustedes ya han comentado, que es el término, la derogación de la ley reserva al cobre y la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas en base a las capacidades estratégicas. Yo creo que eso es un avance gigantesco, no solo en materia de Fuerzas Armadas, sino en materia de modernizaciones institucionales, que yo creo que habla bien de nuestro país y de nuestro sistema político, que muchas veces es cuestionado porque no es capaz de llegar a acuerdos. Ayer fue un acuerdo muy amplio, prácticamente transversal. Yo quiero aquí públicamente reconocer el trabajo del Ministerio de Defensa, del ministro, el subsecretario, que hicieron una gran pega, y fue un acuerdo amplio, tuvo casi 120 votos en la Cámara de Diputados, por lo tanto es bueno cuando pasan estas cosas. En su mirada, su análisis quizás no solo de este gobierno, sino de periodos anteriores en relación a la ley reservada del cobre, porque es una cuestión histórica. ¿Qué es lo que se necesitaba, cree usted, para finalmente llegar a este cambio? Bueno, yo creo que hay veces que a las cosas le llega su tiempo, cuando llega ese tiempo, digamos. Creo que era necesario madurar, digamos, una propuesta, un proyecto que generara transversalidad. Y segundo, yo creo que lo que sí faltó, no quiero hacer una crítica, pero sí faltó voluntad, porque este proyecto, primero la ley tiene 61 años, o tenía, no tiene, todavía no se promulga la nueva ley, es del año 58 en su origen, pero el proyecto actual que derogó la ley reservada y crea este nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, se envió al Congreso el año 2011, en la Cámara de Diputados se aprobó el 2012, y en los últimos años no se tramitó y no se impulsó más hasta hace un año atrás aproximadamente, cuando el ministro Espina, el Ministerio de Defensa, ingresaron indicaciones, le pusieron urgencia. Entonces demostraron la voluntad, y creo yo lo más valioso como ejercicio político es la voluntad de diálogo con todos los sectores, muy persuasiva, y yo eso lo reconozco mucho, para poder construir acuerdos, y eso creo que es valioso. Y además yo creo que representa dos cosas que como gobierno hemos venido buscando. Uno, diálogo para construir acuerdos en temas importantes, y este es un acuerdo muy sustantivo. Y dos, modernizaciones institucionales. Hoy día, en algunos minutos más, yo tengo que volar a La Moneda porque el presidente presenta su agenda de modernización del Estado, que es una hoja de ruta para los próximos años, y esto forma parte sustantiva de la modernización del Estado, porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad son parte esencial del organismo del Estado. Ministro, en las dos reuniones que tuvo el presidente ahí en Cerro Castillo, con los senadores, con los diputados, en que dio a conocer esta agenda de modernización del Estado para el segundo semestre, hubo algunos planteamientos de gente del sector de Chile Vamos, diciendo, ojo con recargar la agenda, no tenemos que avanzar más bien en los acuerdos que ya tenemos que conseguir en reforma tributaria, en reforma previsional. ¿No estaremos recargando la agenda? ¿Se lo dijeron o no? Primero una pequeña precisión, porque cuando hablamos de modernización del Estado estamos pensando en los organismos del Estado y fundamentalmente de la administración central del Estado. Entonces lo que va a presentar el presidente en un rato más tiene que ver con todo lo que es la transformación digital del Estado, el término de la fila, el papeleo, la flexibilidad, la burocracia. Básicamente poner al Estado al servicio de las personas, hacer lo que ingresa al siglo XXI. El Estado en Chile fue creado el siglo XIX, parchado, enchulado, diríamos, durante el siglo XX, e ingresó, y todavía no ingresa de pleno al siglo XXI. Esta digitalización de alrededor de 1000 trámites. Claro, nosotros queremos, para ponerlo en simple, que la gente lo entienda con mucha claridad, lo que queremos es que el Estado esté con todas sus capacidades al servicio de las personas, usando las herramientas tecnológicas. Idealmente, en un teléfono uno puede acceder a todos los servicios, que no te pidan más papeles. A mí, yo siempre cuento una anécdota, que yo para asumir como ministro me pidieron 3 certificados, que son emitidos por el Estado: certificado de nacimiento, antecedentes, situación militar al día. Eso lo emite el Estado. Pero ¿todavía piden la situación militar? ¿Estaba pensando todavía. mujer también? No. Solo es que no es obligatorio. Claro. Entonces yo tenía que presentar esos 3 papeles que son emitidos por el Estado, a la Contraloría, junto al decreto de nombramiento del presidente de la República. Si yo no los presentaba, yo no podía asumir. Y eso, cuando por ejemplo las personas postulan un subsidio habitacional, postulan a beneficios, también les piden muchos papeles emitidos por el Estado. ¿Qué lógica tiene que te pidan papeles que son emitidos por el mismo Estado? Entonces vamos a prohibir que el Estado te pida papeles, vamos a digitalizar los trámites, a facilitar los accesos. Ojalá en un teléfono, en una tablet, en un computador se pueda acceder a todo. Ministro, pero no es solamente la digitalización, pues va por el otro lado también, por esto de la rebaja en el número de parlamentarios, la incorporación del límite de la reelección. Esa es la precisión que te quería hacer. Los jueces y fiscales, la agenda de modernización del Estado tiene que ver más bien con la administración central del Estado, el gobierno, sus ministerios, los servicios, los municipios, las Fuerzas Armadas. Lo otro tiene que ver más bien con reformas constitucionales o reformas a leyes orgánicas de instituciones republicanas, autónomas, fundamentalmente
la Contraloría, el Poder Judicial con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Estamos hablando, o el Congreso, por ejemplo. Estamos hablando, es como otra envergadura y otra dimensión. Y eso es lo que la gente de Chile Vamos, alguna, considera que es recargar la agenda legislativa. Efectivamente, hay algunos que tienen esa mirada. Nosotros tenemos conciencia que tenemos que cumplir nuestros compromisos fundamentales del programa de gobierno, un programa que lo pensamos, lo hemos hablado muchas veces, a 8 años. Naturalmente no todas las cosas las vamos a poder hacer y por eso hemos priorizado un conjunto de cosas, y hay algunos que tienen una mirada que tenemos que abrochar este segundo semestre reformas fundamentales en las cuales ya hemos construido algunos acuerdos en el Congreso y están avanzando y avanzando bien. La prueba de ello, por ejemplo, es la reforma previsional, que la semana pasada la despachamos en la Comisión de Trabajo y debiese pasar en agosto al Senado. La reforma tributaria, que está terminando su tramitación en la Cámara de Diputados. También es muy importante la nueva ley de migraciones, que está terminando su tramitación en el Senado, o la reforma al Sename, que es una reforma histórica que también lleva demasiado tiempo, ha causado demasiado sufrimiento y vulneración de derechos de los niños y adolescentes de nuestro país. Ministro. Y es prioritario. Entonces, tenemos que cumplir, pero también tenemos que ser inteligentes para priorizar adecuadamente, focalizarnos en los temas que son más urgentes, que tienen más impacto, pero cumplir los compromisos de nuestro programa de gobierno. Hay una urgencia que plantea el gobierno y que tiene relación con el conflicto de la jibia, que está latente hace mucho tiempo, pero que ahora ha recrudecido al poner discusión inmediata al proyecto que busca prorrogar la entrada en vigencia de la ley. Hay reacción que informamos esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Ha habido manifestaciones muy fuertes en el sur. ¿Cómo interpreta eso el gobierno? ¿De qué manera recoge ese clamor, especialmente de los pescadores artesanales? Sí, lo que pasa es que hubo una moción parlamentaria transversal de diputados y diputadas de distintos sectores del espectro político que busca prorrogar la entrada en vigencia de esa ley, que está causando una serie de problemas porque efectivamente afecta a un sector muy importante y puede producir muchas dificultades, desempleo, cierres de plantas de proceso. Por lo tanto, un grupo de parlamentarios transversal, esto no es un proyecto del Ejecutivo, sino que parlamentarios, busca prorrogar esa ley y nos pidieron que le pusiéramos urgencia para que se pudiera poner en tabla y discutirse. Nosotros como Ejecutivo accedimos a eso, pero bueno, son los parlamentarios los que presentaron la propuesta y tienen que votarla y resolverla. O sea, usted dice, es un tema del Congreso. En temas que son presidenciales y del Ejecutivo, lo que hemos estado discutiendo durante los últimos días tiene que ver con este decreto que permite de alguna manera incorporar o colaborar, que las Fuerzas Armadas colaboren en resguardo en temas de narcotráfico, criminalidad en las fronteras. Se presentó con errores u omisiones, se vuelve a presentar. ¿Cómo resumiría usted ese incidente y cree que vamos avanzando en términos de que el decreto efectivamente se pueda hacer efectivo como lo quería el presidente? Sí, lo primero es que acá hay algo que es bien importante, un concepto a propósito de la modernización de las Fuerzas Armadas, porque nosotros, además de la nueva ley de financiamiento, estamos avanzando con una nueva ley de carrera militar, que hay que modernizarla, extenderla. Estamos avanzando con una nueva ley de gastos reservados para terminar con la opacidad y evitar el mal uso, los fraudes de los últimos años. Estamos incorporando normas de probidad y transparencia. Y un concepto clave que se ha venido empujando es aprovechar la polivalencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Que además de sus capacidades militares también, o que sus capacidades militares no solo se usen en tiempos de conflicto bélico, sino que también en tiempos de paz, para apoyo a distintas cosas que son importantes para nuestro país, para la sociedad. Y entre otras cosas, por ejemplo, el apoyo en el combate al narcotráfico en la frontera. Nosotros queremos fronteras seguras para que tengamos ciudades y poblaciones seguras que no estén capturadas por el narcotráfico. Y este decreto lo que hace es establecer el mecanismo de colaboración, que es colaboración en materia de transporte, logística, todas las tecnologías que tienen las Fuerzas Armadas que están disponibles y se pueden usar para esto. La Contraloría ha pedido algunas precisiones. Eso es muy normal. Ahí de repente es un debate como un poquito, no sé si exagerado, pero un poquito artificial, porque efectivamente muchas veces se ingresan los decretos, a Contraloría toma razón y la Contraloría plantea dudas, observaciones, perfeccionamiento. Hay que recordar que la Contraloría vela por la legalidad de los actos. Está muy bien que la Contraloría haga eso, está muy bien. Ahora, ¿no es ese el único reclamo en el marco de esta conversación? El reclamo que planteaba el Contralor Bermúdez, que conversamos con él el martes pasado, era que faltaba precisar respecto de la expresión colaboración. Efectivamente. ¿Cómo se precisa eso? ¿Cómo van a colaborar? Bueno, de hecho, ayer se reingresó el nuevo decreto y se hace referencia a normativa vigente que permite establecer los mecanismos de colaboración entre las Fuerzas Armadas y Carabineros. Este decreto ingresó ayer, queremos que se tome razón lo antes posible, pero lo que les quería transmitir es que es bastante común
que los decretos muchas veces ingresan, se retiran y se vuelven a ingresar porque no se pueden corregir, como quien dice, en el escritorio de la Contraloría. La Contraloría no tiene esas facultades. Por suerte, digamos, más por para lo tanto, el este es un Estado diálogo de Derecho. institucional, y de hecho a mí en lo personal, como ministro secretario general de la Presidencia, me toca tener la relación formal e institucional con el Contralor, y esto es bueno, digamos, que así ocurra, porque de esta manera yo creo que se resguarda lo que a todos nos importa, que las instituciones funcionen en el marco de la ley y la Constitución. Ministro, ¿cuál es la respuesta a aquellos que dicen que militarizar la seguridad constituye un riesgo muy grande porque hay fracasos evidentes en México, en Centroamérica? No, es que no tiene nada que ver lo de México y Centroamérica con lo que estamos haciendo en Chile. En Chile lo que estamos haciendo es establecer convenios de colaboración entre las Fuerzas Armadas y quienes son responsables del cuidado de la frontera, que son las policías, para que las capacidades y la polivalencia que tienen las Fuerzas Armadas se usen para cooperar en ese combate. O sea, por ejemplo, en materia de transportes, por ejemplo, en materia logística, por ejemplo, en materia de tecnología. Pero el responsable de la seguridad, quien tiene el control de la frontera y de la seguridad de la frontera, es la policía, es Carabineros y es la PDI. Y por eso se incluye, la firma del ministro del Interior también ahora en el decreto. Claro, es parte de la exigencia y los requerimientos que se han hecho para poder tomar razón del decreto de colaboración. Oye, Jorge Espinosa tiene una pregunta desde Valparaíso. ¿Dónde está Jorge Espinosa? No lo veo. Lo veo siempre en Valparaíso. En el Congreso, como corresponde. Desde el otro lado de la cordillera. Escuchamos. Ministro, es que me tengo que poner audífonos. Se está poniendo los audífonos, está al otro lado de la cordillera en la costa. Hola Jorge, buenos días. Lo que se dio ayer en la Comisión de Trabajo, donde el ministro Monkever intentó exponer los argumentos del gobierno respecto a este proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40 horas de la diputada Camila Vallejo, justo en el momento en que se iba a votar, y no se le permitió exponer porque se había señalado que el Ejecutivo había estado representado antes por un asesor, que el ministro nunca antes había tenido interés de ir a exponer hasta ahora, y se anunció incluso un voto de censura contra la diputada Gael Guiomás, justamente por eso. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, yo creo que respecto a ese proyecto, y en general todos los proyectos, pero en particular ese, las cosas se tienen que hacer mejor, se pueden hacer mejor y se deben hacer mejor, por varias razones. Primero, un proyecto que nosotros creemos que no aborda las necesidades más integrales de modernización del Código del Trabajo, de nuestro y de los requerimientos que tienen los trabajadores para desenvolverse exitosamente, adecuadamente en el siglo XXI. Lo único que hace es establecer una rebaja de golpe, digamos, de la jornada de trabajo, y no se hace cargo de todos los otros requerimientos, de todas las otras necesidades en materia de flexibilidad, como por ejemplo sí lo hace el proyecto que presentó el presidente Piñera hace algunas semanas, hace algunos meses, y que está en el Senado, de modernización laboral. Ese es un primer punto. En esto, en el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar todas las herramientas para compatibilizar mejor trabajo y familia. Nuestro proyecto, de hecho, establece al introducir la posibilidad de jornadas mensuales o semestrales, introduce una rebaja en la hora efectivamente trabajada, aproximadamente a 41 horas en promedio a la semana, pero también da más flexibilidad para pactar en 4, 5, 6 días la jornada. Por ejemplo, permite establecer mecanismos de compensación en materia de descanso, en materia de feriado, y una serie de beneficios adicionales. En esto tenemos que hacer una reforma mucho más profunda que simplemente reducir las horas que establece. ¿Cómo se evita la ley del embudo? El Código del Trabajo, perdón. Y hay dos cosas más que yo creo que son importantes. Lo segundo, es muy probable que ese proyecto exceda las facultades que los legisladores tienen de acuerdo a la Constitución. De hecho, este proyecto, el 2017, fue declarado inadmisible, que quiere decir que está más allá de las facultades que tienen los legisladores de acuerdo a la Constitución, cuando ingresó a la Cámara de Diputados. Y muchos otros proyectos similares han caído en esa situación. Y lo tercero, y es lo que dice Jorge, yo creo que es malo que se cierre el debate, que no se permita, es bastante incomprensible y negativo que a un ministro de Estado no se le permita exponer sobre los efectos de un proyecto, y que todos se hagan definitiva para hacer un punto político, porque nosotros en esto tenemos que hacer buenas leyes, porque si hacemos leyes bien intencionadas, pero que van a terminar produciendo un perjuicio en materia de empleabilidad y contratación para los trabajadores, que es lo que más nos importa, y el ministro no se le deja exponer, en definitiva quien paga la cuenta son los mismos trabajadores. Ya, la pregunta que le hacía yo, ¿cómo se evita la ley del embudo en el proyecto o la iniciativa que tiene el gobierno, donde se auspicia que haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador? ¿Quién tiene la fuerza ahí como para llegar a establecer cuál va a ser su jornada de trabajo? Lo que pasa es que esto tiene que ver el proyecto que presentó el gobierno con los derechos individuales en materia laboral,
y siguen vigentes los derechos colectivos, la negociación colectiva y todos los derechos que se regulan en ese capítulo del Código del Trabajo. Y junto con eso nosotros vamos a empujar otro proyecto que fortalece a la Dirección del Trabajo para asegurar que los derechos de los trabajadores se resguarden plenamente. En esto yo creo que tenemos que, por una parte, entregarle más herramientas a empleadores y trabajadores para que puedan conciliar mejor la jornada y las necesidades de descanso, vida familiar que tienen los trabajadores, pero por otra parte tenemos que tener una Dirección del Trabajo muchísimo más moderna, muchísimo menos politizada, menos capturada, para que cumpla de buena manera su labor. ¿La tienen capturada hoy? ¿Está diciendo que está capturada por quién? ¿Por oposición? No, en general las instituciones públicas... y eso dijo, menos capturada. Todas las instituciones públicas muchas veces tienen operadores y tienen riesgos de ser capturadas. ¿Y hay mucho en la Dirección del Trabajo? En general yo creo que es un problema que está... que no es un problema del cual las instituciones estén completamente libres. En muchísimas instituciones hemos visto operadores políticos, y eso es parte de la agenda de modernización del Estado que se presenta hoy día, como modernizar el estatuto del empleo público. Entonces, en general, mira, te voy a dar un ejemplo. El caso de la Dirección del Trabajo, nosotros necesitamos que sea concursable por alta dirección pública. Esa es una herramienta que hemos venido introduciendo en distintas instituciones públicas que ha reducido los niveles de captura por parte de fuerzas ajenas a los objetivos del servicio, por decirlo elegantemente. Hemos hablado harto de modernización del Estado, de la necesidad de un Estado más moderno que responda mejor a la ciudadanía. Yo no creo que haya nada más crítico en lo cual se tenga que responder a la ciudadanía, por ejemplo, que sea en la capacidad de tomar agua potable. En el caso de Sal en Osorno, en la discusión que hemos visto durante los últimos días, la empresa funcionaba de manera precaria, en declaración de propios operarios y en declaración de expertos. Si bien tenemos ciertas cuestiones adecuadas en materia de tarifación, tarifarias, de regularlas de manera tarifaria, no tenemos cómo fiscalizarla, parece. O teniendo antecedentes respecto a que no estaban haciéndose las cosas bien, no se pudo actuar. Y luego, además, sobre todo eso, tenemos personas que están a cargo de regular, y esto no solo ocurre en la superintendencia y no solo bajo este gobierno, pero tenemos personas que están en el ámbito de regular, que antes fueron parte de las empresas, y uno puede imaginar que quizás después de pasar por el Estado vuelvan a esas empresas. Por lo tanto, de alguna manera lo que pasó, sigue pasando con Esal en Osorno, es la suma de un Estado que es todo lo contrario a lo que usted describe. En ese sentido, sería quizás una señal importante que el presidente de la República efectivamente caducara la concesión de Esal. ¿Cómo está esa discusión en el Ejecutivo? ¿Cómo lo están abordando hoy cuando ya han pasado varios días de esta crisis? A ver, varias cosas. Lo primero, ayer hubo 2 sesiones especiales en la Cámara y el Senado para abordar la situación, la gravísima situación de Osorno, donde estuvo el ministro de Obras Públicas, el ministro de Economía, el ministro de Salud, el superintendente de Servicios Sanitarios, el director del CERNAC, lo que da cuenta de que hay una preocupación absoluta y total por parte del gobierno y sus autoridades respecto a los hechos ocurridos en Osorno, que fueron gravísimos, inaceptables, de una negligencia total, digamos, y que es absolutamente reprochable. Entonces, ese es un punto que efectivamente nosotros tenemos que abordar. Ayer se discutió este tema en extenso en el Congreso, y lo primero que yo quiero decir es que desde que ocurrió esta crisis, tanto el presidente como todas las autoridades involucradas hicieron todo lo humanamente posible y lo institucionalmente posible para poder minimizar el efecto y para poder reponer el servicio lo antes posible, porque lo que estaba ocurriendo era muy grave. Claro. Cuando se corta el agua, el problema sanitario es muy, muy fuerte. Y ahí estuvo, por ejemplo, la declaración de alerta sanitaria, el CERNAC iniciando los procesos de compensación, varios ministros desplegados, el intendente permanentemente en la zona. Entonces, una preocupación total, pero esto en definitiva también depende de que tengamos empresas concesionarias que funcionen bien, que funcionen de acuerdo a lo que establece la ley. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es esperar el informe de la superintendencia respecto a lo ocurrido y las recomendaciones en materia de sanciones que se tienen que establecer. El mismo presidente ha planteado que tienen que ser del máximo rigor, porque lo que ocurrió es gravísimo. Por lo tanto, en eso hay que esperar el informe y a partir de eso se toman las decisiones. De hecho, eso está así regulado en el Código, en la Ley de Servicios Sanitarios, en el artículo 26 y en varios artículos más respecto a cómo se procede en estos casos. Lo segundo, yo creo que también lo que vamos a tener que revisar es la regulación en esta materia. Hay un proyecto en discusión en el Congreso. El Ministerio de Obras Públicas tiene una propuesta que posiblemente vamos a presentar en las próximas semanas, porque la regulación
es muy probable que en vista de la experiencia haya quedado corta y se necesiten más herramientas, mayores capacidades de fiscalización, más modernidad a la hora de darle pero ciertamente acción a las instituciones del Estado para prevenir esto. Antes de ir hacia allá, sí, mi pregunta tiene que ver con, efectivamente, hay que esperar el informe, lo que se entregue desde la superintendencia, pero lo que ha surgido en los últimos días es la duda respecto a que efectivamente se pueda caducar la concesión. Y mi pregunta es no si la va a caducar o no el presidente. Mi pregunta a esta altura es si están las condiciones para que, si eso es lo más conveniente, se haga. Bueno, ¿Por qué? Porque está la duda respecto a que no podríamos, sería un proceso muy largo, no hay administrador provisional que se haga cargo, claro. ¿quién no va a funcionar? No, eso está, a ver, es que eso está regulado en la ley. Entonces, se puede. Bueno, la ley establece un procedimiento, pero lo que te decía, tenemos que esperar que la superintendencia primero emite su informe. Y yo, lo otro que te quería aprovechar de comentar es lo que tú dices respecto a lo que de alguna manera se llama la puerta giratoria, que tú eres parte del regulado, después eres parte del regulador, después vuelves a ser parte del regulado. Porque conoces el sector, qué sé yo. Ese es un tema que yo creo que no hay que presumir de mala fe, pero yo creo que es importante hacerse cargo de ese tema. Es que esto es un punto importante. Nosotros estamos discutiendo en el Senado una ley de integridad pública que precisamente lo que hace es establecer estándares más exigentes para el ingreso al Estado y la salida del Estado al sector privado, porque efectivamente aquí se pueden producir choques, conflictos de intereses, eso provoca dudas en la ciudadanía y se tienen que resolver bien, porque el interés de las instituciones públicas siempre tiene que estar alineado con el interés general. Ministro, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que inquieta a las pymes. Con respecto a los pagos, se estableció un plazo prudente, porque las pymes tenían que pedir crédito para pagar el IVA, y en este momento existe un registro en el Ministerio de Economía donde las empresas pueden concordar con los proveedores otros plazos para el pago. ¿Acaso no queda una ventana abierta donde el más fuerte siempre se va a imponer? Bueno, la ley de pago 30 días estableció mecanismos y procedimientos. De hecho, hoy día hay un plazo máximo, 60 días, después baja 45 y después en definitiva baja 30. Pero hay una ventana del Ministerio de Economía, hay un registro para eso que lo pueden concordar entre los proveedores. No, lo que pasa es que la ley prudencialmente estableció un mecanismo que en algunos casos se puedan establecer formas de pago diferentes, porque por ejemplo puede haber circunstancias específicas. Por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, una obra pública, una gran obra de infraestructura, no necesariamente va a tener los plazos que tiene normalmente el comercio para el pago de todos sus contratos, de sus compras y sus servicios. Nosotros somos muy comprometidos en materia de que tenemos que tener una cancha pareja, que la ley se tiene que cumplir, queremos que se pague 30 días. El ministro de Economía, de hecho, anunció que va a revisar si es que es necesario hacer perfeccionamiento de la ley, porque efectivamente lo que vimos es que el promedio, se fijó el primer plazo 60 días y subió un poquito, eso no puede ser, y por eso el Ministerio de Economía esa parte la está revisando, pero la ley establece que vamos a tener en poco tiempo más pago a 30 días, hoy día 60, bajo 45 a 30, y hay que ver si es que los mecanismos de fiscalización que se incorporaron a la ley son suficientemente estrictos, pero en eso total compromiso con cancha pareja, porque si no hay cancha pareja, la economía no funciona. La economía funciona cuando todas las reglas son parejas. Ministro Blumel, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el Diario de Comercio. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Adiós. Hacemos un alto y ya seguimos en esta mesa de reporteros. El Diario de Cooperativa sigue llamando. No te despegues. 93.3 en Santiago.